16 de junio de 1955, aviones de guerra bombardean la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Era la primera capital sudamericana en ser bombardeada por sus propias fuerzas armadas. En la plaza y sus alrededores quedaron los cuerpos de 355 civiles muertos. Los conspiradores no eran solo militares, también había numerosos civiles. Más tarde, el 16 de septiembre, se concretó la llamada Revolución Libertadora, que puso fin a 9 años de gobierno peronista. ¿Cómo nace esta corriente política llamada peronismo? Bueno, el movimiento peronista o el movimiento justicialista, que es como se conoció, surge principalmente del movimiento obrero, porque tenés que tener en cuenta que dentro de las políticas económicas post-crisis del 30, una de las variantes que va a ser, digamos, hegemónica en el mundo occidental va a ser el modelo de estado de bienestar keynesiano, siguiendo las políticas de John Maynard Keynes. Y de esa forma el peronismo termina siendo una variante de keynesianismo para el caso argentino. Entender el peronismo implica antes que nada entender la historia social de la Argentina antes de Perón. Como era vos, no te olvides que los sectores trabajadores de la Argentina habían empezado con sus reclamos gremiales a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Con una, con ideologías que venían del otro lado del mundo, con los inmigrantes y a los cuales la oligarquía en el poder nunca les llevó el apunte, porque eran su mano de obra barata, prácticamente esclava, en palabras del propio Perón, ¿no? Igual las ideas de este líder político van mutando un poco, ¿no? Bueno, el justicialismo es un movimiento político que ideológicamente toma de varias corrientes ideológicas. Es decir, es una especie de hibridación política que va en consonancia con los estados de bienestar keynesianos de la época. Tenés que tener en cuenta que la base principal del justicialismo va a ser el movimiento obrero, ¿sí? Porque en la década del 30 y del 40 se había desarrollado ampliamente un sector muy fuerte de obreros que estaban sindicalizados, agremiados, y había una fuerte presencia de la izquierda también dentro del movimiento obrero. Apoyarse justamente en los olvidados de la patria, de la república, fue lo que lo va a terminar llevando al poder. Es decir, no por casualidad el 17 de octubre va a ser el hito, ¿sí? Fundacional del peronismo. O sea, no es una casualidad que 1 millón de personas se convocaran en la Plaza de Mayo un día antes que la CGT los convocara para pedir la liberación de Perón, ¿sí? Entonces el peronismo como hibridación política toma ideológicamente cosas del socialismo, ¿sí? Toma cosas, algún aspecto del marxismo, pero también no se aleja de las políticas, si se quiere, de derecha y casi filo totalitaristas que se estaban dando en Europa, por ejemplo, en Italia, por nombrarte un caso. Es decir, va tomando un poco de cada experiencia política específica de cada nación, pero básicamente es un tipo de estado de bienestar keynesiano con un rótulo, si querés, que es peronismo. Perón estaba convencido de que el pleno empleo, ¿sí? Era lo que iba a solucionar los problemas de pobreza que había en la Argentina. Y para eso, digamos, el plan era justamente el apoyo a las industrias nacionales. Él estaba convencido que después de que pasara la Segunda Guerra Mundial, la Argentina iba a tener que empezar a trabajar sobre sí misma, porque no iba a poder ni comprar ni vender
a los socios comerciales que tenía hasta ese momento. Sin duda Perón logra un bienestar de ese obrero avasallado que tenía los momentos anteriores, las décadas anteriores, pero también logra la primera disputa entre peronistas y antiperonistas. Ocurre también que en el caso argentino el movimiento obrero no se había logrado canalizar plenamente a través de un movimiento político. Sí existía el Partido Laborista, sí estaba el Partido Socialista o la Unión Cívica Radical o el Partido Comunista, pero en ninguna de esas opciones, principalmente el radicalismo, había logrado de alguna forma aglutinar al movimiento obrero. Por ejemplo, en la campaña del 46, previo a ganar las elecciones para su primer gobierno, tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, utiliza uno de los primeros eslogans de campaña política. Hace una primera divisoria política entre el Partido Laborista liderado por él y la Unión Democrática, que era toda la oposición, con Braden, que era el embajador de los Estados Unidos al frente. Va a decir Perón: o me eligen a mí o eligen a Braden, un representante de los Estados Unidos. Braden o Perón. Pero claramente la sociedad argentina se va a de alguna forma fisurar, ¿sí? Porque de un lado va a estar el sector del movimiento obrero, los sectores populares principalmente, que van a apoyar plenamente al movimiento peronista, y del otro lado los sectores más oligarcas o de la élite dominante que van a estar en contra del peronismo, ¿sí? De alguna forma la síntesis de eso va a ser el golpe de Estado del 55. Durante 1955 a 1966 se llevaron adelante 3 golpes de Estado cívico-militar. En 1955 a Juan Domingo Perón, del Partido Justicialista. En 1962 a Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente. En 1966 a Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical. En el contexto internacional, la Guerra Fría trasladaba tensiones a Latinoamérica, donde en 1959 triunfa la Revolución Cubana, que en Argentina se expresa en 1969 con el Cordobazo. En los 60, el clima revolucionario está en todas partes. Los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos, los movimientos nacionalistas de liberación en África y Asia, la guerra de Vietnam, los movimientos pacifistas, feministas y contra el racismo. En el arte, los Beatles son la expresión musical de esta época. Y el mismo Perón estaba convencido de que si había pleno empleo o se acercaba a lo que era el pleno empleo, no era necesario discutir siquiera el aumento de los salarios, porque el salario sube solo, ¿sí? Entonces, bueno, la construcción de escuelas, que llegaron a 8.000 escuelas. También aparecen en este periodo las primeras escuelas municipales, es decir, hay algunas escuelas que surgen como por iniciativa del municipio y tienen que ver con, por ejemplo, la primera escuela que aparece en el barrio Sarmiento, movilizados por la necesidad de alfabetizar a partir del asentamiento de un cortadero de ladrillos, en donde iba creciendo la población de niños que estaban carentes de alfabetización. Y es por eso que la municipalidad resuelve crear esta primera escuela municipal. La segunda escuela va a ser la Güemes, es decir, las escuelas municipales aparecen en la periferia de la ciudad. Con la ley 1420 se da prioridad al Estado, ¿no?, para enfrentar la educación nacional. Y en la época de Frondizi, con un condimento importante de la Iglesia, se defiende la educación privada. Y en ese mismo año, en el 61, en el año del decreto de la educación libre, se funda la Alexis Carrel. E inmediatamente se funda como escuela primaria y secundaria. Inmediatamente empieza sus gestiones para el nivel terciario, que lo va a lograr en el 68. También se crea en este mismo periodo el IPET en 98,
que es una escuela que surge también así en esto de artes y oficios, con un perfil más orientado hacia la mujer. Y esto surge por iniciativa de Rotary. En la década del 70, en cambio, empieza esta retirada de la nación en educación, porque ya las escuelas primarias van a pasar a las provincias. ¿Y qué pasa entonces en la Argentina y en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, luego de la posguerra, de alguna forma hay como una reestructuración. En Europa, los Estados Unidos se transforma de alguna forma en la potencia hegemónica occidental y va a apoyar o aportar a la reconstrucción europea posguerra con el Plan Marshall. Hacia nuestro continente latinoamericano también va a sufrir las consecuencias, en algunos casos positivas, negativas, de la finalización de la guerra. Para el caso argentino se va a ver afectado de alguna forma porque ya el fuerte ingreso de divisas que había significado la exportación de bienes primarios durante la guerra, ahora va a disminuir bastante. Y también va a haber cuestiones relacionadas a lo diplomático. Por ejemplo, tanto los Estados Unidos como todo el cono sur latinoamericano va a recibir por arreglos secretos diplomáticos algunos jerarcas nazis o oficiales nazis que venían escapándose de los juicios de Nuremberg y bueno, de toda la catástrofe que había ocurrido en Alemania. Muchos de ellos vienen a Estados Unidos, a Brasil, a Chile y a Argentina. Acá podemos hacer una contextualización regional muy clara, porque en todo lo que es la zona serrana y la Patagonia Argentina, la zona acá de las sierras de Córdoba, va a haber una presencia de alemanes, de ex jerarcas nazis con la afiliación nazi. Este periodo de la Argentina también fue muy convulsionado. Sí, porque claramente se da un periodo que va desde el 30, con el primer golpe de Estado, hasta el último, el sexto, en el 76, un periodo de interrupciones democráticas. Es un periodo de democracia de baja intensidad. Fíjate, en el 30 está el golpe relacionado a la crisis del 30 con el derrocamiento de Irigoyen. En el 43 el golpe del GOU, ¿sí?, a Castillo. En el 55 el golpe a Perón. Y posteriormente hay nuevos golpes en el 62, en el 66, hasta el más trágico del 76. En todo ese periodo, luego del 55, el peronismo es proscripto, es decir, que la democracia va a ser de baja intensidad y siempre va a estar puesta en jaque de alguna forma. La relación de fuerzas entre movimiento obrero y sectores dominantes tiene que equilibrarse de alguna forma y se va a equilibrar hacia el lado más fuerte, es decir, hacia el lado de la élite dominante, ¿sí?, y de la burguesía terrateniente argentina, que se va a imponer vía golpes de Estado, ¿sí? También este es un periodo en el que en la década del 50 y del 60 va a estar de alguna forma cruzado por esta idea de la dependencia o liberación, liberación o dependencia, que va a ser una ideología muy fuerte en Latinoamérica, centrado también en lo económico. Y en el ámbito local, ¿cómo se palpita esa cuestión política? Todo este periodo de golpes de Estado a nivel local repercute plenamente, ya que la mayoría de los jefes comunales, de los ejecutivos del periodo del 43 al 76 van a ser en su mayoría comisionados no electos. Muy pocos ejecutivos municipales van a ser elegidos por el voto popular. Criticados, cuestionados, con esos condimentos de fascismo que por ahí tiene el peronismo, pero fue Eva Perón la que le dio justamente esa cuota de pasión, y no al vicio. La historia la está independizando de la figura de Perón, ¿no? Más allá de que haya sido su creador y su padre político y todo lo que vos quieras, el mismo Perón, más allá
lo vanidoso que era. Creo que también la reivindicó como mujer, como compañera y como un pilar fundamental dentro del peronismo. Que no te olvides que el peronismo era un movimiento bien machista en ese momento, y la figura de Eva Perón en ese movimiento era bien fuerte. O sea, tenía en su poder 2 de las 3 patas del peronismo: el movimiento obrero, sí, y el Partido Peronista Femenino. El golpe del 55 a Perón a nivel local se vivió prácticamente de la misma forma que se vive a nivel nacional. Por ejemplo, el odio que había entre un sector y otro se hizo visible. Por ejemplo, cuentan las anécdotas de la época que el busto de Eva Perón fue arrastrado de la avenida San Martín por un grupo de antiperonistas y llevado a la rastra, lo cual por supuesto que no hizo más que profundizar los odios presentes en cuanto a lo ideológico, lo político. En Río Tercero, los golpes de Estado cívico-militares del periodo de 1943 al 66 tienen una gran influencia. Son pocos los intendentes elegidos por el voto democrático y la mayoría de las autoridades son comisionados elegidos por acuerdo con las Fuerzas Armadas y la dirigencia local. Los intendentes democráticos fueron Jorge Boreto, del Partido Justicialista, en 1952, Tristán Acuña, de la Unión Cívica Radical, en 1955, Ramón González, de la Unión Cívica Radical Intransigente, en 1958, Francisco Gonzalo, de la Unión Cívica Radical, en 1963, y Florencio Ferrero, del Partido Justicialista, en 1973. Bien, en la década entonces del 50 y del 60, ¿cómo sigue creciendo la ciudad? La ciudad sigue creciendo plenamente en cuanto a lo demográfico, la población crece y crece también lo que se conoce como industrias, empresas, comercios, satélites dependientes de fabricaciones militares y de las nuevas químicas que van a ir instalándose, por ejemplo, Atanor, Duranor y otras series de empresas se radican y se instalan en la ciudad, lo cual genera una necesidad de instituciones muy grandes, por ejemplo, nuevos centros educativos. La producción química en Río Tercero nace tal vez en la década del 40 con una pequeña fábrica que le llamábamos la fábrica de zinc, que era de fabricación militares. En la década del 50 y también en la década del 40 también surge Atanor. En la década del 50 y pico comienza fabricaciones militares a hacer sus plantas para producir elementos que usan fabricaciones militares: ácido sulfúrico, ácido nítrico, amoníaco para hacer el ácido nítrico y otros compuestos, por ejemplo, sulfato de amonio, que son fertilizantes, ¿no es cierto? Ese es un poco el origen del polo químico de Río Tercero, Atanor, y lo que en fabricaciones militares le llamaban DPQ, División Producción Química. Fabricaciones militares, a través de la ley Sabio, permitieron la incorporación de industrias periféricas que se transforman en sociedades anónimas mixtas. De tal manera que el desarrollo de esa forma, de esa organización industrial, era para equilibrar la balanza económica de fabricaciones militares. Es decir, Fabricaciones Militares llegó a contar con 14 fábricas propias y desarrolló sociedades anónimas mixtas, que acá en Río Tercero las conocimos como Atanor Sociedad Anónima Mixta, SAMAE Sociedad Anónima Mixta Aceros Especiales, que hoy ya no existe más, mucho que ha desaparecido. Y luego en la década de los 80, principios de los 80, Petroquímica Río Tercero Sociedad Anónima Mixta. En Atanor hace un convenio con una empresa norteamericana, Loturex Plastic, y surge Duranor.
¿Para qué? Para fabricar fenol. Fenol es una de las materias primas más importantes para fabricar, por ejemplo, el 2,4-D que hace Atanor. Es un herbicida. Es un herbicida el 2,4-D. Por ejemplo, en la década finales de los 50, en el 57, en relación a la necesidad de instituciones, tanto educativas como de otro tipo también, el Rotary Club nace como una asociación que de alguna forma va a colaborar en la construcción, en la gestión de diferentes tipos de instituciones de la ciudad. Y otro ejemplo también es la conformación en los 60 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que era una necesidad para una ciudad que crecía en cuanto a población y que crecía en cuanto a lo industrial. Como toda ciudad pujante, donde se veía la necesidad de un pueblo, de una ciudad que crecía permanentemente, se empezó a ver la necesidad de que se necesitaba un equipo de gente que respondieran de alguna manera a algún tipo de emergencias, a un pedido de auxilio de la gente. En ese momento Río Tercero contaba con una brigada de bomberos, pero eran internas de una fábrica, era Fábrica Militar Atanor. Ellos tenían sus propias brigadas, pero por supuesto tenían que acudir a sus propios problemas. Más allá de que cuando la ciudad los necesitaba, estaban. Pero bueno, quedaban lejos, no era propio de la ciudad. Tal es así que se empiezan las iniciativas, se empieza a hablar, un grupo de personas, instituciones, estas instituciones es el Club de Leones, el Rotary Club, la Cámara Juniors, empezaron a ver esta necesidad de decir hay que crear un cuerpo bombero, se necesita. Como toda cosa en la vida, y el destino hizo que se prendiera fuego un importante comercio en nuestra ciudad. Esto estaba en Alberdi y Libertad, se llamaba Tienda La Maravilla. Entonces, bueno, a partir ya de ese momento, estas instituciones que yo te nombro, juntamente con el centro comercial, dijeron hay que formar un cuerpo de bomberos, no podemos estar dependiendo de otros, de gente que está abocada a otros lugares. Y bueno, así empieza la historia de esto. Se decide en un momento una fecha, el 30 de julio de 1965, se decide en un momento juntarse con estas instituciones, un grupo de gente en la biblioteca de nuestra ciudad. Y ahí se decide formar por primera vez un conjunto de gentes que iban a acudir a este tipo de emergencias. Es ahí donde se forma por primera vez el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esto está en actas. Esto también hay que decirlo, ¿no? Siempre está la confusión si es el 30 o el 31. En realidad, cuando comienza la reunión en la biblioteca es el 30 de julio y bueno, luego de las 12 de la noche se da por finalizada el acta con las firmas y todo. Así que bueno, de alguna manera se toma el 30 o el 31. Nosotros siempre festejamos las dos fechas. Pero bueno, es así donde comienza esta historia de este cuartel de bomberos.